Listo, hemos logrado tamizar todo nuestro humus, como se pueden fijar. Hemos logrado recoger toda esta cantidad. Les voy a indicar. Así quedó, miren. Este es el resultado. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestra lombricompostera en baldes, tratando de separar las lombrices del humus. Como recordarán, en el video anterior ya nos llevamos las lombrices por primera vez. Ha pasado 30 días desde ese día. En esta ocasión vamos a llevarnos ya definitivamente, y las lombrices que queden las recogeremos manualmente. Voy a colocar en este plástico todo el humus que está aquí para empezar a secarlo. Recuerden que tenemos que quitarle la humedad. Voy a retirar el costal que lo cubre para ver cómo están. Así está hasta el día de hoy. Como les comenté, ha pasado 30 días desde la última vez. Lo voy a alzar de las 4 esquinas, espero se pueda enfocar, y la voy a colocar en este balde que tenemos aquí. Ya el resto de lombrices que quedan las vamos a retirar manualmente, y todo el balde lo colocaremos en ese plástico. Ya les indico, voy a empezar a recoger las que están aquí en la superficie. Ya les comento cómo nos va. Bien, estuve removiendo con la mano todo lo que pude encontrar, las lombrices de la superficie, y las coloqué acá. Voy a alzar la malla sombra para que puedan observar las lombrices que están. Miren, así es como queda. Todavía hay un poco de alimento. Les voy a indicar, espero se enfoque bien. Y esas son las lombrices que hemos atrapado. Bien, como les comenté, la primera vez nos llevamos, estimo que el 70%, ya que lo dejamos 1 mes y medio. En esta ocasión lo dejamos 1 mes. Espero llevarme otro 20% y tal vez nos sobre un 10%. Para este procedimiento nos va a ayudar otra persona. Simplemente lo va a colocar el balde sobre el plástico, y ahí veremos si nos quedan todavía lombrices. Como se pueden fijar, si todavía tenemos una que otra. Y a estas lombrices lo buscaremos manualmente, lo recogeremos manualmente, como pueden mirar. Listo, he logrado esparcir todo el humus a lo largo del plástico, como pueden mirar. Recogimos todas las lombrices que quedaron manualmente. Si ustedes quieren evitarse este paso de recogerlo manualmente, pueden colocar la malla nuevamente por el tiempo de 1 mes aproximadamente, para que se lleven todas las lombrices. También recogimos muchos cocones, los que pude observar. Seguramente están más ahí. Estaré removiendo todo el humus cada 2 días por el lapso de 10 días hasta obtener la humedad requerida, que en este caso no debe ser menos del 50%, ya que si lo secamos de más, todos los microorganismos que tiene el humus van a desaparecer. También recuerden que no debemos colocarlo bajo el sol directo, debe estar bajo sombra. Recuerden que tengo varios videos acerca de esta lombricomposta en baldes, les dejaré el enlace por aquí arriba. Estaremos siguiendo todo este proceso hasta lograr pasar el humus por un tamiz. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en el proceso de retirar la humedad de nuestro humus que recolectamos. Ha pasado 5 días desde que colocamos el humus sobre el plástico. En ese tiempo he estado regresando cada día a hacer volteos, a mezclarlo para que se retire uniformemente toda la humedad. Y hasta el momento vamos así. Les voy a indicar. Esta es la humedad que requerimos, aproximadamente un 50% de humedad. No debemos secarlo demasiado, ya que los microorganismos pueden desaparecer. Les comento también que en los días que estuve removiendo el humus encontré todavía una que otra lombriz. Las recogí y las coloqué nuevamente en una cama que tenemos. Si encuentro, les colocaré una foto de todas las lombrices que pude recoger al final. Bien, he logrado armar todo este pequeño conjunto para tamizar todo el humus que tenemos. Está colocado un plástico bajo el tamiz. El procedimiento será el siguiente, espero pueda enfocarse. Recogeré con la mano todo el humus que tenemos, colocaré en el tamiz y simplemente haré todo ese movimiento. Voy a realizar todo eso con todo el humus. Ya les indico cuánto humus logramos recoger. Listo, hemos logrado tamizar todo nuestro humus, como se pueden fijar. Hemos logrado recoger toda esta cantidad. Les voy a indicar. Así quedó, miren. Este es el resultado.
Seguramente este humus es de muy buena calidad, ya que nosotros colocábamos alimento como frutas, vegetales. De vez en cuando colocábamos un poco de estiércol de ganado, un poco de gallinaza. Y este es nuestro resultado final. Acá tenemos lo que no pasó por el tamiz, miren. Está puro palos, hojas, un poco de piedras. Y también está humus que no logró pasar por el tamiz. Muy bien, así quedó al final. Coloqué todo el humus en este balde. Y como pueden fijarse, está aproximadamente la mitad de este balde. Lo estuve levantando y aproximadamente pesa unos 7 kilos, diría yo, de humus puro. También acá lo que no pasó, calculo que pesa unos 2 kilos. Recuerden que lo que no pasó también podemos utilizarlo directamente en nuestras plantas, no habría ningún inconveniente. Y este sería el resultado final. Recuerden que tengo varios videos acerca de lombrices, acerca de esta lombricompostera en baldes. También haré un video acerca de utilizando lixiviados en las plantas. Próximamente lo subiré al canal. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.